Bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a empezar con Levítico capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, del 5 en adelante. Ayúdeme, no sé si el hermano Wilmer lo tiene, Rodolfo, o lo lee. No. Ok. Dice Levítico capítulo 5, versículo 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Ahí está, hermano. Palabra de Dios. Hermanos, miren, Levítico capítulo 5, versículo 5, si usted cree que en la escritura no ha encontrado o usted cree que no existe la confesión, vamos a comenzar con Levítico 5:5. Son muchas, hermano, pero dice, voy a leer solo el 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿A quién? ¿A Yahvé o al sacerdote? Miren, hermano, aquí ellos iban al sacerdote a confesar su pecado. El sacerdote, ¿qué es lo que hace? Es un puente. Miren, les voy a poner el caso de dos. Eso se ve casi en los departamentos como en los países o en los pueblos, pero un pueblo conocido vecino donde nosotros vivimos, digamos, Lejamaní y Ajuterique. Hay un puente que divide estos dos pueblos, que viene de Lejamaní, tiene que cruzar para poder venir a Ajuterique. Similar, existe ese puente. Si no tuviera ese puente, hermano, eso es. Los sacerdotes son el puente para que podamos nosotros heredar el reino de los cielos. Porque, miren, aquí vemos dos puntos fundamentales. Dice el 5, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Miren lo segundo. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra o oveja. ¿A Yahvé? ¿Yahvé creen ustedes que estaba Yahvé ahí en persona? Él no puede recibir el animalito. No, es a los sacerdotes. Pero primero confesaban sus pecados. Esa era la tradición del Antiguo Testamento. Pero yo quiero, hermano Rodolfo, no sé si me ayuda con Salmo 32. Miren, hermanos, cómo se siente una persona y que lo diga Dios cuando está limpio la persona. No sé si lo tiene, hermano Rodolfo. Salmos 32. Anótelo, hermano, ahí en su casa. ¿Qué versículo? Del 1. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso, Rodolfo. Dichoso el que es absuelto del pecado y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Cómo dice en Levítico? Sigamos, Rodolfo. El 12. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Es que miren, hermano, ven. Aquí nos habla a nosotros los católicos. Sigo. Ajá. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Miren, vamos a poner este ejemplo. Donde dice el 2, dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, en cuyo espíritu no se halla engaño. Cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a la confesión.
porque nos sentimos sucios, nos sentimos que le hemos fallado al mejor amigo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa amistad con Dios, entonces andamos con el temor de caer en un pecado. Rodolfo, estamos ¿cómo se llama? Podemos caer en un pecado, en un error nosotros, como humanos. Hermanos, pero la Biblia dice, si pecan, abogado tienen. Y dice el 3, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros cuando cometemos un pecado y que sabemos que que es en contra de la ley de Dios. Y nosotros ya andamos pensando, y hay pecados, hermanos. Bueno, antes, cuando no éramos tan buenos cristianos, no es que somos santos, pero no procuramos a no caer en pecado de muerte. Hermano, eso es lo más duro, caer en un pecado de muerte y estar pensando, Dios, perdóname, y que tiene que ir a confesarse, no como mi amigo que mató una persona y aceptó a Jesucristo como a los 8 días, y lo encontré en cierto lugar y le digo, ¿cómo te sentís? No, aquí andamos, pero ya acepté a Cristo. Le digo, ¿y a dónde aceptaste a Cristo? En la Pentecostal. Hombre, ¿y cómo sabes que Dios te perdonó? Es que yo ya me arrodillé, yo ya le pedí perdón. Le digo, lo siento, pero ese perdón no es perdón, no está perdonado. Tenés que ir a un sacerdote. Y empezó a decir un montón de cosas del sacerdote. Es que facilito postrarse en la cama, debajo de un árbol y pedirle perdón. Sí, eso es lo más facilito, hermano. Pero en la Escritura no va a encontrar una cita bíblica que nos hable de esa manera. Que tenemos que confesar los pecados. Sí, hermano. Y cuando nosotros los confesamos, nos sentimos, hermanos, livianitos. Livianitos. Porque el pecado pesa. Mire lo que dice el 4. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Ayúdeme con el 5, Rodolfo. ¿Cuál 5? Ahí estamos en el 32:5. Miren lo que dice el 5, hermano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Entonces vuelvo y recalco la misma cita bíblica. Levítico 5:5 dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿A quién? Al sacerdote. Y por eso más adelante, pues Rodolfo va a dar otra cita y luego vamos a entrar al Nuevo Testamento para aclararles punto por punto. Tenemos citas bíblicas donde las personas iban a confesar los pecados, hermano Rodolfo. Hermanos, así es. Y fíjense que confesión, ¿qué significa confesión? Declaración o reconocimiento que hace una persona de un error. Eso es la confesión. Declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. Es la confesión. Y bueno, hermanos, estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento, pero ya vamos a ver citas del Nuevo Testamento. Pero para que vean lo que nos hablaba el hermano Mario, que nos decía ya Levítico 5:5, que se confesará con el sacerdote, porque a Dios no lo podemos ver. Y el Señor dejó sus representantes, dejó sus ministros. Pero en el mismo Levítico, capítulo 16, versículo 32, nos viene a aclarar más con quién nosotros debemos de confesarnos. Y dice Levítico 16, capítulo 32: el sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación
se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas. Y lo hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Estamos en el Antiguo Testamento, hermano. Pero vean lo que viene diciendo. El sacerdote al que hayan ungido, no es cualquiera. No es cualquier persona que se va a tomar la atribución de confesar. No. Tiene que ser una persona ungida. Y de paso tiene que ser sacerdote. El sacerdote al que hayan ungido, él es el único que tiene el ministerio que fue dado por Dios para la reconciliación, para el perdón de los pecados, que es Dios que los perdona por medio del sacerdote. Amén. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado. Hermanos, no es que cualquiera, yo cometí un pecado y me voy a comentarle al hermano Mario porque tengo confianza. Hermano, mire, yo cometí esto y yo me siento liviano. No, hermano, él no tiene esa autoridad para perdonar los pecados, pues Dios es el que perdona por medio de él. Entonces, tiene que ser ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, en lugar de Dios. Es al sacerdote al que nosotros nos ponemos de frente para contarle y que duela y sentir vergüenza. Hará la expiación. ¿Qué es la expiación? Observar los pecados que el confesado le está confesando. Él hará la expiación, observará los pecados para después darle la absolución. Entonces dice, hará la expiación, se vestirá con las vestiduras de lino. Tiene que tener las vestiduras. Porque, hermanos, nosotros no vamos a confesar con un sacerdote así por así. No, el sacerdote, la confesión, pues la hacemos allí cuando ya va a iniciar la misa. En especial, cuando él ya tiene puestas las vestiduras. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hermanos, mucha gente dice, ¿y por qué los sacerdotes andan con ese gran atuendo, con el clérima, con la túnica? ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, porque está escrito. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por los pecados, hermanos, por los pecados. Y más adelante veremos si solo por los de él o por cuáles pecados, hermano Mario. Qué bien, hermano Rodolfo. Fíjese que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Es necesario, hermano, que nos confesemos. No sé si lo tiene, hermano Rodolfo. Sí, se lo leo. Sí, ayúdeme. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Está claro, hermano, pero vamos a tocar ahorita el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos pecadores. ¿Cómo usted puede decir, ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué? Eso es un invento de los sacerdotes o de la Iglesia Católica. ¿Por qué me voy a confesar? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, vuelvo al Salmo 32 y dice: dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño.
Entonces, cuando yo me culpo, cuando yo me siento sucio y siento y sé que es necesidad ir a donde el sacerdote, dice dichoso, dichoso. Pero cuando yo siento que soy, que digo que no tengo pecado, hermano, el diablo no quiere que Dios nos diga dichosos ustedes. No, el diablo nos está mintiendo. Y dice el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él, mire, ve, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará. Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Volvemos. Tenemos una gran dicha nosotros los católicos. Una gran dicha, hermano. Cuando nosotros nos sentimos, miren, cuando nosotros hacemos una fila para ir a la Eucaristía, y le digo por experiencia, eso me pasaba antes, y yo no iba a confesar primero. Hay un ¿cómo se llama esto de conciencia, Rodolfo? La conciencia como que le dicta, no vayas, está sucio. Pero cuando nosotros hacemos todos los pasos, como venimos dando estos temas, porque esto es uno de los 7 sacramentos que si no cumplimos tal como está escrito, hermano, vamos a fracasar. Entonces, nosotros tenemos que hacer todos estos sacramentos, que cumplimos 6 sacramentos nosotros. Si los cumplimos, hermano, haga cuenta y caso que tenemos un pie en la gloria. No se dice que somos salvos. No, todos estos son pasos para heredar el reino de los cielos. Un sacerdote, hermano, cuando uno se va a confesar, no es que lo va a regañar. No. Pero si nosotros pecamos, si nosotros le quebramos una ventana que es de vidrio al vecino y nos ve, yo le puedo decir, discúlpeme, mire que esa pedrada no era para ese vidrio, pero se fue ahí y la quebré. ¿Qué me va a decir el dueño? No, páguemelo, mándemelo a arreglar o venga a ponérmelo nuevo. Eso sí nos manda el sacerdote. Por eso en Levítico hay 2 cosas: confesar, y no solo confesar, tenían que dar una ofrenda, una oveja, un novillo, similar hoy en día cuando sin nosotros, defecto, de lo mejor. Exactamente, a lo mejor. Hoy en día, si nosotros vamos a confesar, el Padre nos pone una penitencia, Rodolfo. Claro. Si usted, hermano, o yo, no cumplimos la penitencia, podría ser una confesión nítida, pero si no hacemos la penitencia, esa confesión no es válida. Hermano Rodolfo. Hermanos, miren, vamos a analizar con el próximo capítulo de versículos que vamos a ver. Vean lo que tenemos aquí en pantalla. Y aquí nos está diciendo Primera de Juan lo que dice el hermano Mario. Pero si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo nos perdonará. Eso lo creemos totalmente los católicos, que el que perdona es Dios, pero por medio del sacerdote. Eso, allí la diferencia, que nosotros creemos que Él nos perdona por medio del sacerdote, así como vemos, ustedes ven unas líneas que se ven ahí, que está Jesucristo, el sacerdote está confesando al confesado,
y llega la absolución de Dios por medio de un hombre, como vemos en la imagen. Ahora vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 20, versículo del 19 en adelante, y lo vamos a leer. Ese mismo día, el primero del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Hermanos, sí es Dios, es Jesucristo el que perdona los pecados. Pero hermanos, la Biblia es un rompecabezas que hay que armar. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Cada uno tiene su parte y hay que armarla. Sí, es Dios que perdona los pecados. ¿Por medio de quién? Él quiso dejar a sus representantes, y aquí lo vamos a saborear. Ese mismo día, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Por esto nos viene a decir que Cristo ya había muerto y había resucitado, y se les aparece ya en los 40 días que Él estuvo apareciéndoseles, que hasta comió con ellos. Se les aparece ¿para qué, hermanos? Ya en espíritu, ya resucitado, se les aparece para dejarles un ministerio. Y miren qué ministerio tan maravilloso, qué grande es la misericordia del Señor, que incluso ya cuando se fue, viene a terminar de pulir la doctrina. Hermanos, esto es ya en espíritu, ya con todo el poder, así como dice allá en Mateo, que dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Amén. Ya Él ya no está como hombre, es Dios. Y vean lo que les dice: la paz del Señor, la paz esté con ustedes. Les mostró las manos para que ellos estuvieran seguros y para que nosotros estemos seguros. ¿Quién puso esto? Y vean lo que sigue. Los discípulos se alegraron mucho. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A qué lo envió el Padre? A Jesucristo, entre tantas cosas, a perdonar pecados. Pero recuerdan, hermanos, por allá nos dice San Lucas, en el capítulo 17, versículo 14, que cuando llegaron aquellos 10 leprosos, vieron a Jesús y le dijeron: Jesús, sánanos de la lepra, que es un símbolo, es una figura del pecado. Y Jesucristo le dijo: vayan donde el sacerdote. Hermanos, a conciencia, si Jesucristo le hubiese dicho a esas 10 personas, y esas 10 personas no hubiesen sido católicas, ¿ustedes creen que hubiesen ido donde el sacerdote? Hermanos, no van. Pero esas 10 personas se fueron hacia donde el sacerdote, y mientras iban en camino quedaron sanos. Solo uno regresó a dar las gracias. Hermanos, Cristo nos manda al sacerdote.